¿Lo Ajá. tenés? Creo que ya Ahí lo estamos. veo, te digo. Ahí creo que ya está, ¿eh? Ac- Acá me figura que estamos en conexión. Bueno, bienvenidos a otro Hermagos, otro streaming. Este es el octavo de este ciclo. Acá con el hermano Damián desde España, yo de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Y hoy tenemos a un súper invitado. Tenemos a Manu Yaguno desde México, un hermano que está haciendo una tarea espectacular con el masculino, ahí ayudando a estar en su mejor versión y poder compartir esta experiencia de vida de otro lugar. Así que, Manu, bienvenido a Hermagos. Gracias, Hermagos, por la invitación. Gracias por la invitación de tenerme por aquí. Contento de estar aquí desde Guanajuato, México. Ahí va. Qué grande, Manu. Bueno, yo lo he visto a Manu en sus videos y creo que genera inspiración, ¿no? Eso está bueno y es un poco lo que estamos nosotros también en nuestro propio camino eh, generando, ¿no? Como desde la máxima neutralidad o desde la máxima espontaneidad compartirnos y irradiar. Y creo que Manu está haciendo su misión maravillosamente. Y nada, arrancamos ahí tirando cómo venís viviendo este proceso vos y como con este estandarte, ¿no? Que a su vez, no sé si la vida te puso ahí o vos mismo sentiste que era algo que venía faltando. ¿Cómo lo experimentaste? Qué buena pregunta. Muchas gracias, hermano. Creo que todo lo que viví en el momento en que pues llegué a este plano, ¿no? A este plano material, desde que nací hasta no entendía que me estaba preparando para el momento en el que me encuentro hoy. Es decir, cada una de las experiencias que fui viviendo, muy marcadas, muy puestas en ese lugar, desde el sentido de, ok, soy esta esencia, este ser, esta conciencia experimentándose en este cuerpo de hombre y mi vida fue muy marcada así, en una experiencia masculina, en un país donde todavía hay muchas creencias sobre la masculinidad, sobre el machismo, sobre el cómo debe de ser o cómo debe actuar un hombre. Entonces, en base a todo este contexto, fui creciendo, incluso con la ausencia de mi padre también. ¿No? Cuando mi padre fue ausente, él tomó la decisión de tomar su camino cuando yo tenía 9 años. Entonces fue como, la vida me fue preparando como para el momento en el que me encuentro hoy. Así elijo creerlo, así elijo creer que fue. Y desde este lugar yo llegué a un momento justamente donde estaba en un proceso de polarización, donde estaba muy en mi femenino, donde estaba extremadamente en mi femenino, donde incluso en mi hogar había mucho desequilibrio entre mi pareja y yo, mi pareja actual y yo. Y ahí desde ese lugar vi la necesidad de empezar a trabajar en mi masculinidad, ¿no? Sin pensar que eso me iba a traer a donde estoy hoy. No, o sea, creo que fue mucho primero de tengo que trabajarme yo, tengo que redescubrirme, empecé a adentrarme a estos espacios, empecé a conocer el trabajo con hombres, los círculos masculinos, y empecé a ver que había una necesidad muy grande primero en mí, ¿no? Y después, porque yo estaba buscando y no encontraba mucho. O sea, la realidad es que hace 4 o 5 años no encontraba prácticamente nada. Entonces empecé, había muy poco y lo que había estaba muy oculto, como muy, tendrías que rascar mucho más para encontrarlo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a empezarlo, ¿no? Empezaba a hacer círculos con, literal, los miércoles 5 de la mañana me levantaba con un grupo de amigos y éramos 4 hombres que nos juntábamos y pues vamos a ver cómo funciona esto. Después tomé la decisión en conjunto con ellos de decir, oye, ¿por qué no hacemos un evento? Eh, Igual con lo que tú tienes que aportar, lo que yo tengo que aportar y a ver qué sucede. Yo ya tenía un camino en el desarrollo personal y espiritual con otras prácticas también. Entonces creo este espacio. Digo, bueno, voy a hacer una convocatoria
a lo mejor puede haber hombres que estén en lo mismo. Y pues le jalé la cola a una lagartija y resultó ser un dinosaurio, ¿no? Había una necesidad más grande de la que creía. Entonces, Surprise. entonces sorpresa, y de ahí, bueno, el resto es historia. De ahí la vida me fue poniendo en ese lugar. eh, y elegí yo caminarlo, ¿no? Porque la vida me puso ahí, me ayudó a sentir también ese dolor profundo en Mm. el consciente colectivo del masculino, en toda esta energía masculina, es decir, todo ese dolor, o- incluso sentir culpa por el hecho de ser hombre nada más, o sea, por decir una culpa muy fuerte, porque soy hombre, entonces no está bien ser hombre, es malo ser hombre, y había una culpa Mm. ahí que pude sentir que me ayudó a reafirmar este camino y a decir, pues bueno, elijo entrarle, elijo a caminarlo y tomo la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Bien, me Sí. gusta que hagamos una pausa en ese tema que el dolor del masculino, ¿no? Como, uff, o sea, cuando uno empieza a tomar conciencia de ese lugar y sentir eso, es súper fuerte. Yo lo he compartido, es más, lo hemos compartido hoy, hace poquito estuvo por acá y por España, y hemos compartido un ritual acá en un bosque hermosísimo y súper poderoso, con unas chamanas brujas también súper poderosas. Y lo que salió ahí fue, por un lado, salir el dolor del femenino, de la historia de las mujeres que han sido juzgadas acá en este territorio y condenadas por ser parteras, por ser brujas, que en realidad eran mujeres hierberas, que sabían de plantas y ayudaban. Y en el masculino, que me tocó encarnar como representar eso, era, nosotros tenemos una pechera de hierro que tuvimos que ponérnosla en un momento de la historia porque teníamos que salir a las batallas y no podíamos mirar para atrás, porque si mirábamos para atrás y veíamos la familia que dejábamos, nos debilitábamos. Entonces, ese acto que se hizo durante mucho tiempo nos hizo que se nos quedara pegada la armadura. Entonces, no teníamos conexión con el sentir, pero en ningún sentido, porque no podía llegar el amor a nosotros y tampoco podíamos sentir el dolor que generábamos como hombres. Entonces, creo que eso es, hermoso traerlo sobre la mesa y reconocerlo, ¿no? Esto, Como un acto. esto del dolor que provocamos, y quizás por ahí venía Manu en sentirse culpable por ser hombre, ¿no? Como diciendo, dentro de la movida del patriarcado y toda esa carga que uno que fue como recibiendo ese paquete y diciendo, pará, yo vengo a vivir la vida y encima me tengo que hacer cargo de esto, ni sé cómo vivir la vida. Como hombre, ¿viste? Entonces, ahí lo que vivimos en España, a mí se me activó vidas de que había matado brujas, ¿no? Y frente a nosotros estaba una descendiente de una de las llamadas brujas, de una descendiente directa. Bien, y todos llorábamos ahí, fue una catarsis muy bonita. Y quizás desde ahí es lo auténtico, ¿no? Como vos contás tu historia, Manu, de que casi por accidente entraste en todos estos circuitos, en esta línea de trabajo, pero entraste de adentro hacia afuera, digamos, ¿no? No es diciendo, me gusta este rubro, lo encaro desde la mente, a ver, que por acá hay una forma de expresarme. No, no, no. Empezaste desde la sanación, ¿no? Empezaste desde vos. Y creo que, por lo menos a mí, y sé que Damián también, todo lo que hacemos lo empezamos a llevar desde una necesidad de, evolutiva, ¿no? De curarse y ve que te sirve y lo compartís y ahí se propaga. Eh, pero ahí está lo auténtico, ¿no? En esto de sentirse una pieza del puzzle y durante, porque me imagino que a vos, Manu, te pasa, o sea, hablo por vos, ¿no? Pero me imagino porque es una condición bastante humana
continuar la sanación. No es que llegamos a recibir un título, ya me curé de todo, listo, ya las sé todas, ¿no? O sea, destapás una cosita y aparecen 35 más, ¿no? Entonces, en esas heridas, en esos fractales que traemos a nivel linaje, a nivel reencarnaciones, si se quiere, seguimos despertando cosas. Sí, completamente. Sigo despertando cosas y depende mucho el lugar en el que me encuentro y el proceso evolutivo también de mi espíritu, ¿no? Y de lo que él pide de mí, ¿no? Y es como escuchar más profundo a eso que mi espíritu me está pidiendo, ¿no? Que a veces si yo mismo a través de mis creencias y mis condicionamientos lo bloqueo, entonces siento como que nuevamente estoy en un lugar de estancamiento, ¿no? Me siento otra vez perdido, ¿no? Porque hay algo que me está pidiendo más, ¿no? Hay algo de mí que me está diciendo, ahora es por aquí, ¿no? Y ahí es donde busco estar muy alerta y sobre todo tener las prácticas como mi cinturón de Batman, ¿no? Mis herramientas en el cinturón de Batman para transitar esos procesos, ¿no? Porque justo me ha tocado como, ok, acepto que soy imperfecto en la perfección, pero tengo creencias, tengo cosas que no sé, que llevo viviendo así el resto, casi la mayor parte de mi vida, y entonces ahora es como voy desprogramando, voy quitando capas y luego nuevas creencias se van adoptando, ¿no? Es, por ejemplo, Claro. para mí ha sido procesos de decir, ok, mi limpieza, y la he estado viviendo, ¿no? Ahora en otoño, ¿no? Es como decir, que estoy cosechando lo que sembré, pero ahora también estoy deshojándome de esas creencias, honrando las creencias que me trajeron hasta aquí y me siguen aportando valor, pero las creencias que ya no, que adopté en los últimos 5 años, creo que es momento también de renovarlas. Creo que es sabio hacer ese proceso de depuración constante, ¿no? Con un camino y con herramientas correctas. Yo lo que hablo mucho en los espacios es, sí, bienvenido al Círculo de Hombres, sí, bienvenido a este evento, bienvenido a este retiro, pero si no estás comprometido a un camino espiritual, cual ese sea, y un camino espiritual hablo, un camino de conexión profunda con lo mío y con el mundo relacional, y no tienes las herramientas necesarias, es más complejo regresar a tu centro. Es más complejo estarte observando y acechando continuamente. Entonces, para mí, es muy importante hacerme consciente de esto, aceptar que es un camino, ¿no? Y que quizá a donde voy a llegar es incierto, ¿no? Creo que tengo claridad y lo puedo visionar, pero hay mucha incertidumbre en ese proceso y aceptarlo y equiparme con ese cinturón de Batman, ¿no? Con las herramientas para seguirlo transitando. Me encanta. Mm. Me encanta porque traigo algo que mencionaste al principio y que yo siento como mapa astrológico planetario, como que estamos en el momento de que tenemos que entregarle el control a nuestro yo superior, ¿no? Como el alma tiene que tomar el control del cuerpo y hacer lo que vino a hacer, ¿no? Estamos en ese momento clave donde quitarle el poder a nuestra mente ego, que lo ha tenido durante muchos años, pero ya, ¿no? Porque lo que vinimos a hacer es el momento de hacerlo. Entonces, esta limpia también es fundamental para quitarle poder a esa sombra dentro nuestro, que no la vamos a eliminar en nada porque nos da el cuerpo, nos da los placeres, todo bien. Es negociar nada más, ¿no? Y aprender a negociar también con nuestra sombra. Pero ponernos ahí, ¿no? Como en ese centro que traes, y ahí nos vamos conectando, ¿no? Desde mi centro a tu centro, porque tu centro me recuerda mi lugar también, ¿no? Como nodos planetarios que somos, nada, siento eso que está sucediendo, que está empezando a suceder, y nada, creo que es un momento planetario único, maravilloso para estar encarnado y ser parte de este movimiento que estamos siendo, ¿no? Mm. Che, Manu, ¿cuáles serían los tres tópicos de temas que te surgen en los círculos?
en las convocatorias que haces, que vos decís, sí, este tema siempre sale, ¿no? Esta herida o esta temática a trabajar es un clásico, digamos. Si tenés que pensar en tres, hay como 100, ¿no? Pero si tenés que pensar en tres, ¿cuál sería? Ok. Uno, creo que es justamente si lo veo desde la Trinidad, ¿no? Desde Ometeotl, Ome dos, Teotl como el hijo, ¿no? Y Ome dos, que es padre y madre. Creo que es lo primero, ¿no? La relación que tengo con el masculino, la relación que tengo con el femenino, desde la madre y el padre. O sea, creo que eso es como fundamental en estos espacios que son tópicos que son muy recurrentes, ¿no? Porque al final, si nos vamos dentro de ese proceso, pues, todo viene, ya termina mucho en mamá y en papá, ¿no? Digo, hay más allá, pero desde este mundo físico es mucho estas dos pilares, ¿no? Y por otro, lo que veo es también, eh, bueno, ahí entra el dolor de la masculinidad, el dolor con el femenino y muchas otras cosas, pero también otra cosa que veo mucho es como esta justamente conexión con el propósito, que es el propósito más profundo del ser. ¿No? El tema de me siento perdido porque hay un llamado y no lo escucho, no lo entiendo, porque justamente vienen muchas creencias arraigadas en estas dos otras partes, ¿no? Que es mamá y papá y lo que se fue inculcando en la sociedad y mamá y papá no solamente afuera, también dentro de mí, ¿no? Cómo me paterno, cómo me materno, cómo está la energía masculina y femenina en mí. Tal cual. Sí, eso nos lleva a esa dicotomía, ¿no? Interna, como un Star Wars, a veces yo le digo, ¿viste? Que estamos claro, en una guerra galáctica interna, cuando quizás no tenemos el conocimiento o la medicina en conciencia para ayudarnos, para maternarnos y paternarnos en los procesos, porque yo siempre digo que estamos aprendiendo a ser hombres masculinos, pero también estamos aprendiendo a ser. ¿Bien? O sea, es como que tenemos dos tareas ahí sobre la mesa constantemente. No es que solamente el factor ser está cubierto y no hay que recordar ni no hay que llegar a una fuente bien interna, una maestría interna, sino también hay que sanar todas esas cuestiones del masculino. Y si a esto le sumamos a la ensalada, lo sumamos al femenino, el sagrado femenino, bien, es tan importante en el hombre como el masculino y como el sagrado niño también, ¿no? Como el sagrado ese de la diversión, de la inocencia, del juego, eh, nos ponemos en una tesitura de desafío constante, que no es para asustarse, sino es para asumirla y decir, bueno, va a ser mejor, va a ser mejor que encare esto, porque batiéndolo hasta ahora no me fue tan bien, ¿no? No me fue tan bien. En lo personal, el sagrado masculino lo he canalizado a través del arte, ¿no? Como soy artista plástico y tal, a través del arte visionario con el que me dedico, a través de la conexión, ahí se manifiesta mi sagrado femenino desde esa conexión, ¿no? Y como terapeuta también, a la hora del servicio y de asistir. Pero he encontrado ese caminito. Cuando no tenía ese caminito en mí, bien, se polariza nuevamente, entonces se manifiesta el femenino en exceso o fuera de contexto o con delay, ¿viste? Entonces es importante encontrar ese caminito para que tenga la función de cada sagrado. Eh, por ejemplo, vos, ¿en qué catalizás tu sagrado femenino después de haber estado en ese extremo que comentaste, ¿no? Un extremo de manifestarlo mucho, ¿cómo has vuelto a ese eje o a ese equilibrio interno? Sí, para mí ha sido como una observación constante y un sentir constante, ¿no? O sea, el equilibrio está como para mí así. O sea, en una ocasión necesito irme más hacia acá, otro lado así, pero es como un baile constante, ¿no? Entre el masculino y el Parámetro, claro, sí. femenino, ¿no? Entonces, estoy manteniendo ese equilibrio, ¿no? Constantemente a través de lo que observo, lo que siento, lo que escucho y lo que hago.
¿no? Entonces es como muy, muy en ese lugar. Por ejemplo, el femenino es también a través de nutrirme, mucho de nutrirme a mí, de nutrirme, de buscar esos espacios de nutrir, como cosas tan simples como, voy a ir a hacerme un masaje, voy a ir a apapacharme un rato, ¿no? A darme ese amor, eso Mm. que esperaba de mamá, ¿no? Ese amor y maternarme desde ese lugar, ¿no? Nutrirme, déjame ver cómo me voy a alimentar con justamente lo que me da la madre tierra, ¿no? Entonces, ahí es como me nutro también. Y obviamente, pues lo hago también todos los días en casa, porque tengo dos hermosas hijas y una mujer, entonces estoy rodeado del femenino. Entonces, la relación que tengo con ese femenino afuera es un constante recordatorio de la relación que tengo con mi femenino adentro. Y cuando ese femenino está en desequilibrio, mi relación está también en desequilibrio, ¿no? Entonces es Claro. una chamba constante, es como un trabajo constante de estarme escuchando, de estarme observando, de estar equilibrando, pero tampoco sin irme a un lugar de obsesionarme dentro de todo este proceso, sino que lo vaya haciendo con compasión, ¿no? Con tranquilidad. Y creo que para mí también el femenino viene desde ahí, ¿no? Soy compasivo conmigo, no tengo que ser siempre tengo que hacer duro, hacer y dale y échale ganas y lo hiciste mal y andarme latigando. No, siento que va también desde ese equilibrio y también el escucharme más profundo desde lo que estoy sintiendo es para mí una conexión profunda con el femenino, es decir, no porque las emociones son humanas, más allá de género, pero se relaciona a la energía femenina. Entonces, mi capacidad de abrir mi mundo emocional, pero también permitir que el masculino sostenga ese mundo emocional, es decir, sostenerme en mis emociones. No Mm. necesariamente permitir que mis emociones se desborden y tomen mis decisiones. ¿No? Porque también ahí es donde he encontrado que cuando mis decisiones surgen, digo, mis emociones surgen en algún lugar en el que me encontraba anteriormente, donde no podía yo sostenerme en ese espacio, pues muchas de las decisiones que tomaba eran en base a lo que sentía y no siempre eran las mejores decisiones. A veces las emociones hacían cargo Claro, de porque esto. es el impulso, ¿no? Como eso que el niño herido, ¿no? En búsqueda de... Sí. Creo que está buenísimo esto de que es fundamental en el camino del masculino, en su evolución, en su proceso de elevar su frecuencia, de conectar con su yo superior en constante, es un camino constante, pero sí es como el ABC ver mamá, ver papá, o ver papá, ver mamá, no, es mamá primero, mamá, papá y hijo, ¿no? Como yo hijo, o yo con mi vínculo con mi hijo, mi hija. Entonces es como esa trinidad tiene que estar trabajada, o sea, la tenemos que trabajar sí o sí para crecer, Mm. ¿no? Emocionalmente, porque si no vamos a estar buscando en los vínculos a reparar la herida que tuvimos del abandono, ya sea de mamá, ya sea de papá, o lo que sea. Entonces siempre estamos desde la necesidad, creando vínculos desde la necesidad. Entonces, cuando nosotros podemos sanar esto y subir un escalón, entonces ahí es donde estamos en un adulto, en un masculino adulto, ¿no? Y que podés tener un vínculo con una mujer, ¿no? O sea, Mm. que es totalmente distinto a la otra experiencia, ¿no? Que es esto de la búsqueda de que me hiciste, entonces como son frecuencias distintas. ¿Cómo En la lo ven? búsqueda de mamá. En la búsqueda de mamá en las mujeres, ¿no? Lo que no me dio mi mamá, Claro. lo quiero en mi Claro. pareja. Entonces, en lugar de hacerme autosuficiente y relacionarme con el femenino desde un lugar diferente. Es Total. Exacto. porque heredamos esta búsqueda también, ¿no? De nuestros padres con nuestras madres. Lo vimos, ¿no? Lo observamos. Yo por lo menos lo observé en eso, la codependencia de, de una mujer que lleva una casa, lleva cuatro hijos, trabaja y el hombre termina convirtiéndose en un hermano, en hermano de los hijos, ¿no? En algún aspecto, ¿no? También puede tener esa autoridad, esa fuerza,
pero esa fuerza a veces venía desde otro lugar, que tampoco era algo armónico a la hora de compartir, ¿bien? Desde una autoridad, desde un nervio, de un lado de supervivencia, ¿ok? De decir, y intencionar quizás los procesos, las relaciones, pero eh, sí, la primera reacción creo que hemos tenido, después uno va curando y va entendiendo más, un poquito más, es de buscar a la madre en la mujer. Y la mujer está en su proceso, ¿no? La mujer también está en su movida, que no es poco, bien. Yo siempre digo que están 2 pasitos más adelantada en la terapia, ¿no? O sea, ya vienen hace tiempo trabajando en sí, reuniéndose, les hace mucho más fácil el reunirse en tribu, ¿bien? Lo tienen ya como en su genética de ir juntas hacia lo profundo. El hombre fue enseñado quizás o absorbió esa idea de que no se llora, no se muestra emociones y por lo tanto no me voy a reunir para esas cosas. Sí me voy a reunir para jugar al fútbol, para tomar una cerveza, para hablar de mujeres, bien, pero no para hablar de emociones, porque eso no se habla. Y si alguien levanta la mano en un círculo que no es cuidado, digamos, y bueno, vas a hacer carne de cañón, como se le suele decir, que se te van a reír un poco, ¿no? Entonces, o eso venía sucediendo por lo menos. La Mm, gestión de estos espacios Mm. de conciencia, protegidos, seguro, que se van haciendo, como venís haciendo vos, Manu, para mí es la madera en el océano, ¿viste? Porque si no, no encuentra el manual, el masculino, ¿no? El manual de supervivencia. ¿Cómo se hace para, en un contexto, en un contexto que es hostil para las emociones, eh, vivirlas, expresarlas, poder gritar en círculos de hombre, que es una experiencia hermosa, bien, poder decir te amo a otro hombre, poder abrir tu corazón y contar tus sombras, bien, todas esas cosas es como que estamos viviendo una etapa, en los últimos 10 años, ponele, de que se está generando el espacio para el masculino para eso, pero antes no estaba. Y a lo que voy con todo esto es generar una compasión por esas memorias, ¿no? que traemos. No castigarnos, o sea, es lo que le puedo decir al otro y decírmelo a mí también. O sea, si fuiste ese masculino torcido, ese masculino eh, mal aspectado, tranquilo, tranquilo porque es toda la información que recibiste y la aplicaste nada más. mm. ¿Bien? A mí se me vienen dos cosas ahí con esto que traes hoy. Por un lado, la referencia que tenemos nosotros como masculino, que obviamente es nuestro padre, esté, no esté, haya sido abandónico o no. Por ejemplo, vos traes este masculino, que tu padre como que un hermano más, ¿no? Yo tengo la referencia del padre que era como el proveedor, pero el mujeriego, ¿no? Porque era el que, como yo proveo, hago lo que quiero, ¿no? Como esa versión también de un masculino distorsionado, podemos decir, o que hacía lo que podía, ¿no? Y a su vez, después tenemos el de Manu, ¿no? Como que él experimenta como el abandono del masculino, ¿no? Entonces, todos estos formatos que son de donde venimos, pero que la ardua tarea interna, personal, creo que es el gran desafío. Yo hay algo que vengo mantreando, particularmente con los masculinos, y es hoy ser valiente es sacarnos la pechera, la armadura, mostrar nuestras emociones. ¿Sí? En otro tiempo era de ir a la guerra. Hoy ser valiente es ser vulnerables, ¿no? Abrir el corazón. Eso siento yo que es como la valentía se expresa en ese lugar. ¿Cómo lo ven a eso? Sí, no, Sí, definitivamente. Adicional a eso, yo también, como padre, ¿no? Que se va de la casa, queda mamá, y también mucho de la idea que yo formé o de la identidad que formé de mi padre fue a través de lo que mi madre me contaba de mi padre, a través de sus heridas.
¿no? Exacto. Entonces fue sumándole a eso, tenía a mamá compartiéndome lo que ella creía de mi papá y lo que ella veía de mi papá, entonces yo me formé una idea de lo que era mi padre, ¿no? Afortunadamente tuve la dicha de poder conectar con él, años antes de que él falleciera, ¿no? La vida me dio la oportunidad de conectar y Mira, conocer su versión, y escucharlo, y conocerlo, y conectar con él, y yo mismo crear un nueva, una nueva identidad o una nueva percepción de mi padre, ¿no? Que eso para mí fue por eso tan importante trabajarlo, trabajar con él y trabajar esas heridas y dar esos pasos, ¿no? Que a pesar de que recuerdo muy bien cuando escucho que llama otra vez, por primera vez, a buscarnos, que mi hermana lo buscó y luego se acercó a mí, yo estaba encabronadísimo, estaba muy enojado, ¿no? Entonces fue un proceso de para mí, ok, sacar el enojo, decir lo que tenía que decir, después de ahí bajar las manos, pero gracias que lo hice y que me di la oportunidad de conectar con él. O sea, yo aquí, algo que yo les preguntaría a todos los hombres que igual nos observan, ¿no? Aquí en este espacio, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu papá en los ojos? Si es que Mm, todavía está con vida, ¿no? Y si mm, está con vida, quizá si tú esperas que él te dé lo que no te puede dar, vas a seguir esperando, ¿no? Quizá yo sé que es como decir, ok, pues yo soy el hijo, sí, tú eres el hijo, pero quizá también ya eres padre, quizá también ya eres autosuficiente, quizá ya tienes la conciencia para poder ver a los ojos y escucharlo sin mm, juicio. mm, Es cómo te gustaría a ti ser escuchado, cómo te gustaría crear un espacio seguro donde tu padre pueda expresarse, ¿no? Y no necesariamente yo llegué luego a querer reclamarle lo que no hizo y lo que no me dio, ¿no? Y más siendo un hombre ya adulto. Entonces, ¿cómo podemos hacer conciencia de esto, ¿no? Y darnos cuenta que también generacionalmente, pues, si a nosotros nos tocó todavía esta estela, afortunadamente estamos ahorita como puentes generacionales dando este cambio, imagínense ellos, ¿no? Que vienen prácticamente desde mucho del inicio del patriarcado, que fue en la era industrial, cuando empezó todo a industrializarse. Entonces, desde este lugar, yo te preguntaría, ¿cuál es la relación con tu padre? mm. ¿Cómo lo percibes? ¿No? Y darte la oportunidad si sigue con vida. Y si no sigue con vida, también hay formas de poder hacer ese contacto interno, ¿no? sí, Sí, me sí. llevaste a un recuerdo. Me llevaste a un recuerdo a la hora de si miré a los ojos a mi padre. Mi padre partió hace muchísimos años, ¿no? Pero ponerle cuando yo tenía 18 años y que fuera uno de los últimos momentos de compartir con él, tuve esa oportunidad de mirarlo a los ojos, ¿bien? Tuve esa oportunidad de hablar de un hombre que estaba haciéndose hombre, en mi caso, bien, salía de esa adolescencia y entraba en la adultez, y de él que estaba en su ocaso, ¿no? En sus últimos momentos. Y, y tuve la sorpresa, después de muchas batallas con él, ¿no? Viste que uno que le plantea, se le planta ante ese masculino y le cuestiona todo y le dice cómo tiene que ser la vida y lo que piensa que uno es de la vida, pero el otro ya vivió un montón de batallas y vos venís fresquito y le traes toda la enseñanza, ¿no? Que es válida también, pero bueno, con poco fundamento, digamos. Lo mira a los ojos y vi a un humano. Y en la profundidad de sus ojos vi los miedos, vi arrepentimientos, vi batallas perdidas, eh, vi cansancio, ¿ok? Entonces, en ese punto ya no, o sea, a mí lo que me pasó no lo vi como padre, ¿bien? No lo vi como esa referencia de padre, sino como un tipo, un hombre. ¿No? Lo vi como un hombre y yo era otro hombre. Entonces le dije, hey, cuidado, cuidado. Primero transito todos esos años, ¿no? Para entender esa mirada, ¿ok? Para entender esa mirada
cansada, ¿no? A ver si yo a esa edad cómo llego, ¿ok? Mm. Eh, claro, cómo llego desde toda mi sabiduría, desde todos mis conocimientos y de toda mi inteligencia, ¿no? Cómo llego, si llego igual, mejor o peor. Entonces, es una cuestión de, trayéndolo de nuevo acá al presente, a la hora de tratar con diferentes masculinos, es algo generacional también, ¿no? No es lo mismo trabajar con chicos de 20, 25, 30 años que de 40, 50, 60 y para arriba si se puede, ¿no? O sea, vos ves, Manu, esa diferencia a la hora de la problemática o es tecnicismo nada más. No, yo sí veo, es como, ok, es mi papá y como es mi papá, yo dependo de él, ¿no? Entonces, como es mi papá, él me tiene que dar lo que yo necesito, ¿no? Es como de niño, Mm, pues sí, quizá está bien, porque llego a este mundo sin saber nada y pues la figura que me protege es él, ¿no? La figura que me guía es él, porque él ya tiene más camino que yo, ¿no? Él es el que me debe enseñar, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ellos ni siquiera fueron acompañados desde ese lugar, donde hubo una desconexión profunda con el hombre, donde al hombre se le manipuló a través del sistema capitalista o de mandarlo a trabajar y que tenía que ser fuerte, que se tenía que ser y en las batallas también me vas a servir a mí? ¿Por qué? Porque y es muy así, ¿no? O sea, a ver, los hombres en el poder en los últimos años han sido hombres que están viendo por su propio beneficio, ¿no? Y hay muchas veces un disfraz de no, es que estoy sirviendo un bien común porque quiero cambiar el mundo, pero sí, pero ¿desde dónde viene? ¿No? Entonces lo vemos hoy en día con los líderes actuales. O sea, están buscando el poder, están buscando a ver quién puede más, literal, a ver quién la tiene más grande. exacto, Entonces, exacto. entonces necesito gente que me sirva y los hombres me pueden servir para mi propósito, ¿no? Entonces, imagínate todo esto que venimos arrastrando como hombres y es como, ok, yo espero que mi papá me dé algo que, puta, quién sabe si me pueda dar, porque no creo que pueda dármelo, honestamente, después de saber y conocer un poco más la historia del mundo, ¿no? Y lo que venimos viviendo. Por eso es tan importante conocer también nuestro entorno cultural, social, nuestra historia, para entonces comprenderla. Y no la historia que te venden así, sino hay que rascarle un poquito más profundo también, con una visión un poco más desde afuera, ¿no? Entonces, desde ese lugar creo que vengo yo con este niño que es un niño curioso, inocente, explorador, que necesita protección porque está vulnerable, porque es un niño, o sea, pues es un niño que su sistema, su desarrollo, su cuerpo tiene pues limitaciones cuando llegamos, porque el desarrollarnos nosotros como seres humanos completos es muy complejo, o sea, somos de los seres más complejos de la naturaleza. Entonces, Mm, es un desarrollo complejo. Entonces, que lleguen y que tú pidas eso es como, pues sí, es la responsabilidad de él, sí, definitivamente, también tiene que hacerse cargo, pero si no lo puede hacer, si no lo sabe hacer, entonces hay que mm. hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, sí, si mi papá no Sí, lo hizo, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces ahora yo me convierto en ese padre que necesité cuando era niño, porque de lo contrario exacto. voy a seguir acarreando lo mismo a mis hijos. Ujú. Sí, está bueno ver este mapa extendido, ¿no? Del cual somos parte y que también el que toma conciencia tiene mayor responsabilidad. Es así también, ¿no? Como a medida que vamos despertando la conciencia y activando nuestros dones, oye, ¿para qué me metí en esto? ¿No? Es como Y que, el primero que pasa a la pared, rompe la claro, pared, claro, sangra, claro. ¿no? El primero. Sí, 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 tenemos cuando el ímpetu, las ganas, todo, y después cuando atravesamos el umbral decimos, uy, ¿dónde me metí? Pero Claro, bueno, claro. ahí es este juego que Lleva la hablábamos hoy ignorancia. también, ¿no? Como esta danza, yo lo veo como esa danza, escuchá la música y bailá, entonces te salís del centro, te vas por un lado, pero es una danza, ¿no? Entonces, y ahí encuentro ahí como ese femenino
que disfruta y ese masculino que disfruta de la danza, porque, porque un poco es aprender eso, ¿no? Como aprender a escuchar la música y a bailarla, y enseñar a bailar, pero bailando, ¿no? Como compartimos, pero viviéndolo en la piel y en la cancha, ¿no? Como que yo lo siento y lo vivo de esa forma. Y también traigo ahí esta conexión con mi padre, cuando mi padre, yo, antes que muera, viví 2 meses con él, o sea, en su casa, y fue como un regalo también, ¿no? Como conectar con él desde otro lugar. Y me acuerdo, yo le decía, él falleció en el 2009, le decía, ¿vos sabés lo que pasa cuando uno muere? O sea, yo tenía toda la teoría, ¿no? Y no, que y él nunca creía nada de todas estas cosas, pero, pero me escuchaba, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, por las dudas yo te voy a explicar. Entonces como que le decía que cuando alguien muere, porque él tenía una enfermedad, entonces cuando alguien muere, lo que pasaba con el cuerpo, lo que pasaba con el alma, que te vas a sentir perdido, bueno, como le contaba todo, decíamos, decía, ¿no? Como que logramos conectar en distintas formas, pero ahí hubo una linda conexión. Y después también a nivel sanación personal pude estar en su cuerpo y la de mis ancestros y fue terrible. Y ahí es cuando experimenté esto del dolor, pero el dolor que no podías respirar y no podía parar de llorar o sea, Mm, fortísimo. Porque, y ahí entendés al hombre, como el caso que yo heredo, ¿no? Como este programa del mujeriego, pero no, o sea, para atrás eran todo era así. Y cuando sentían, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo hacerlo. Fue fuertísimo, o sea, es un gran sufrimiento del masculino, ¿no? Como la programación se Sí, va. impone ante el deseo, ante lo que uno anhela en realidad. Ahí me activas otro tema, que lo traigo, que es la autenticidad, ¿bien? mm, De cómo el masculino, el hombre en este caso, eh, puede llegar a ser auténtico en este patio, ¿no? En esta realidad que estamos viviendo, compartiendo. Auténtico en el sentido de poder expresarse, ¿no? Tener esa voz en todos sus matices, no solamente a la hora de mostrarse hombre clásico, sino a la hora de mostrar sus emociones, a la hora de mostrar sus fragilidades, a la hora de, de divertirse desde un ángulo quizá no muy esperado por el masculino, bien, yo qué sé, divertirse haciendo el jardín, plantando plantas, flores, ¿no? Y eso le encanta y poder compartirlo, un ejemplo, ¿no? O sea, cómo encontramos esa autenticidad en la marcha? Bien, mm. porque no podemos suspender nuestra presencia como hombre en la sociedad. Tenemos que ser 24/7 ser hombre. Entonces, ¿cómo aplicamos, vamos puliendo esa escultura en que nos mostremos tal cual somos, bien, en ese equilibrio de esa trinidad interna, pero rompiendo moldes, estereotipos, rompiendo ese clásico que se Mm, pretende del masculino, se pretendía en los 60 un estereotipo de hombre, ¿no? Después en los 80 otro, en el 2000 otro. O sea, es como que siempre enganchamos una tendencia y a ver si soy de eso y cuando nos enganchamos en una, no terminamos siendo uno. Es lo que me parece, ¿no? O sea, somos fractales de todo, pero ¿cómo llegamos a esa autenticidad sin traicionarnos? Lo tiro ahí, para molestar. Y siento algo ahí que es para mí bastante profundo en el sentido de que venimos evolucionando como seres humanos muy rápido, más rápido de lo que Mm. podemos darnos cuenta y reconocer.
Es decir, todavía creemos que tenemos que vivir de la misma forma que vivíamos hace 10, 20, 30 años. Y a veces es difícil estar reconociendo que quizá el hombre que se me pide hoy es diferente al hombre que se pedía antes, ¿no? Y ese proceso evolutivo es complejo, porque de entrada, algo que a mí me gusta mucho hablar es de la seguridad. La seguridad como un espacio para poderme mostrar auténtico. Y es decir, ¿qué tan seguro soy yo para mí? Es decir, cómo es la relación conmigo mismo y qué tan seguro es poder ser yo contra mis pensamientos y mis propios juicios hacia mi persona. Porque si de entrada mis juicios me están entrando constantemente, si yo mismo estoy diciendo que no soy suficiente, si yo mismo no me reconozco, entonces va a ser muy difícil que ese yo, que esa parte de mí realmente florezca, ¿no? Mm, Entonces ya florece, que ya están mis juicios fuera. Ahora, ¿qué tan seguro es el espacio con tu pareja? ¿Con tu pareja puedes ser auténtico? ¿Con tu pareja puedes ser tú? ¿Es un lugar seguro para poder ser tú? Entonces ahí viene la otra parte. Y luego con la familia, y luego con la comunidad, y luego con el mundo. Entonces, ¿qué tan seguro me siento para poder ser auténtico? Donde ya llegue un punto donde es, al final, yo no vine a este mundo a vivir lo que tú quieres que yo viva. Yo vine a este mundo a experimentarme en este cuerpo y en esto que yo, en esta identidad que he formado en este cuerpo, ¿no? Y esta identidad que va cambiando, pero que me ayuda a transitar la vida y diferentes cosas que mi espíritu quiere experimentar. Entonces, nuevamente, es si me siento seguro en mí, mm. para mostrarme, si me siento seguro, si he creado estos espacios de seguridad en mi vida, que es triste, porque en sí debería de ser, bueno, Sí, tampoco es un deber natural, ser, pero natural, es parte. natural sentirme seguro, y Mm, seguro en la inseguridad, ¿no? Seguro en que me voy a morir. Y claro, sé que sí, soy consciente de esto, ¿no? sí, sí. Y soy consciente que la muerte acecha y que la muerte está ahí, pero me siento seguro en que puedo experimentarme, ¿no? Sin todas estas ideas que vienen acumuladas de atrás, que hoy en día ya no me sirven para la Mm, vida que vivimos. O mm, sea, creo que no nos damos cuenta muchas veces, o yo no me doy cuenta tan rápidamente, o hay hombres que conozco que no se han dado cuenta que el hombre que te dijeron que tenías que ser ya no es importante hoy. Hay que cambiarlo, hay que evolucionar, porque si seguimos siendo ese mismo hombre, vamos a seguir teniendo los mismos resultados, guerras, mm, guerras mm, guerras sí. y más diferencias y competir con el pito, seguir compitiendo. Y es como, a ver, esa es una mentalidad de adolescente, ¿no? Y lo dicen los expertos en ritos de paso. Es decir, el hombre quiere el poder para sí mismo y compite por ese poder, cuando realmente es colaboro con otros hombres para darle el poder a la comunidad, Mm, el mm, poder que lo tenga la gente. ¿No? mm. Entonces, desde ese lugar creo que lo veo así. Entonces ¿me siento seguro en mí? ¿O qué necesito hacer para poderme sentir seguro y poderme mostrar? ¿No? Mm. Hermoso, hermoso esto que traes, porque bueno, creo que es un poco la sintonía en la cual nosotros nos manejamos también, ¿no? Porque incluso hoy en día está esto, ¿no? A través de las redes, de que uno tiene pocos seguidores, el otro tiene mucho, entonces yo, o sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Como hay como una distorsión, ¿no? Y es un hilo muy fino, ¿no? Y obrar en consecuencia, obrar en coherencia en cada acción que uno tiene, Mm, eh, es la que genera la verdadera manifestación, ¿no? En coherencia. Por eso también, por un lado, la gratitud tuya de aportarnos a nosotros en esta propuesta que comienza y que tiene el pulso de llegar a ser una herramienta, una escucha a alguien que está ahí empezando con sus preguntas o queriendo ver por dónde va. eh, Nada, lo honramos, lo agradecemos. Y por otro lado también esto, ¿no? Como me parece maravilloso esto del espacio seguro,
como desde adentro, ¿no? Y desde ahí, porque hoy también lo vemos a través de la red de todos, o sea, yo esto lo veía como una peli hace 10 años, lo tengo en este mismo canal, ¿no? Que compartía lo que sabía, y yo decía, en el futuro, los que hoy tienen poder lo van a perder. Los que manejan la información van a perder ese poder, pero sin saber bien cómo y que pensé que nunca lo iba a ver. Y hoy está sucediendo porque en realidad es una cuestión planetaria. Entonces está moviéndose algo y eso que los medios de comunicación o de manipulación siempre hicieron y deshicieron como quisieron, hoy lo tiene la gente, el individual. Y ahí está también algo, ¿no? Como el que es auténtico, de repente su mensaje llega. Cuando más auténtico es, cuando más seguro está de sí, también su antena emite y es captado, ¿no? Como, y creo que un poco todo eso es lo que se está moviendo hoy, ¿no? Y lo estamos viendo, estamos siendo, por eso traigo otra vez esto, ¿no? Somos testigos de un momento magnífico de ver ese cambio de polaridad y de ese despertar que, que es acuario, o sea, es masivo, es para todos, ¿sí? Es para todos. Sí, ese punto es importantísimo para mí, es clave el espacio seguro para ser auténtico. Bien, esos primeros pasitos de ese despertar, de esa activación, de esa liberación, de esa sanación que podemos transitar dentro de un espacio seguro, que ahí te permite estos lugares donde se reúne un círculo de palabra y tal, te permite ser vos, ¿bien? Sin filtro, mostrarte, porque te están diciendo, tranquilo, tráelo, soltalo que acá atajamos, ¿no? Entonces, acá, listo, digo lo que nace sin buscar el protocolo correcto, ¿bien? Y mostrarme y como primeros pasos para luego ir a la sociedad y ser auténtico. Bien, o sea, entrenarme, como ser un Shinmei, ¿no? Entrenarme a ser auténtico entre gente que me contiene, que está en la misma, que estamos conscientes en lo que estamos experimentando, y luego salir a la sociedad, bien, y practicar esa autenticidad que hice en privado o en esos círculos. Es como la meditación, ¿no? Es como la meditación que vamos a nuestro espacio de meditación y ponemos el saumerio, la musiquita, no sé qué, no sé cuánto, y nos podemos ahí tranquilitos y somos Buda. Bien, pero ahí no sirve mucho la meditación. La meditación sirve cuando estás caminando por la calle y aplicás ese centro. Pero primero tenés que entrenarte. ¿No? Tenés que entrenarte para gestar esa musculación. Entonces, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Es como que la autenticidad necesita esa rehabilitación, ¿no? En estos lugares seguros que se van proponiendo cada vez más. Así que gracias, Manu, por gestar esos lugares. Bueno, a ver, nosotros estamos pulsando un movimiento que lo llamamos Hermagos y son encuentros, o sea, online por ahora, mundial, pero queremos anclarlo a nivel físico. Y estamos ahí hablando con el universo para ver si el 2025 empezamos a anclar encuentros físicos presenciales, sea en Argentina, sea en España, sea en México, eh, que por cierto son los tres países que venimos trabajando con mi compañera, porque es como la madre también, el padre y la hija, que es argentina, y que también, bueno, en esta línea embarazada de lo nuevo. Pero digo, en la sincronicidad un poco, creo que nada, lo pulsamos también este encuentro y lo abrimos, porque hay una necesidad también física de esos encuentros, ¿no? Hay como Esos una espacios. demanda. Ujú. Sí, 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 sí. Y generar esa red, ¿no? Gestar esa red
de nodos en el planeta, ¿no? Que se haga un egregor positivo en esto, y se comparta una versión del masculino que no sea una teoría, no sea un ideal, sino que sea algo que en práctica, ¿bien? Entendiendo que esto lleva su tiempo, pero bueno, estamos en los cimientos, por decirlo de alguna manera, y vaya que es importante ser los cimientos para las futuras generaciones, para que tu hija Damián, para que las hijas de Manu se topen en el futuro con masculinos sanos, ¿no? Que con masculinos que no sean cuadrados ni torpes y puedan demostrar sus emociones, tengan su jerarquía energética equilibrada y no estén buscando madres en los procesos, ¿no? Es que en realidad es por la Es única razón que lo importante. estamos haciendo, ¿no, Manu? Sí, 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 sí. Sí es necesario, importante. Y creo que hay problemáticas profundas, reales, muy fuertes, como aquí en México, ¿no? El tema de la narcocultura y cómo los jóvenes son llevados a ese lugar, ¿no? A través de las pseudoiniciaciones, donde hay hombres que golpean mucho todavía a la mujer también. Entonces hay todavía ciertas cosas donde se necesita este impulso y esta energía para contrarrestar todo eso que está sucediendo, que lo veo, ¿no? Aquí en la sociedad y justamente es cómo podemos poner un poquito, ser esos puentes para las futuras generaciones y que pueda haber otra manera, ¿no? Otra manera de ser, ¿no? Y es siendo, sí, pero con responsabilidad, con responsabilidad, ¿no? Claro. Porque no nada más es ser y no me importa mi entorno, ¿no? Es ser desde la responsabilidad sin justificarme, sin justificar mis acciones también, ¿no? Es como decir, aceptando que también hubo momentos donde no tomé las mejores decisiones y necesito hacerme responsable, ¿no? Entonces, creo que es mucho cómo vamos equilibrando esto y cómo pues, vamos explorando esto nuevo, porque es una exploración de algo nuevo, de algo que no está muy visto todavía. Creo que empieza a surgir. Sí, Bueno, sí, y nada, y somos parte, ¿no? Somos parte a través de nuestro propio proceso. Y creo que esa es la parte como más importante, ¿no? Cuando vos te transformás, no solo estás transformando a tu clan, a tus ancestros, le estás dando una nueva visión, una nueva forma, sino la descendencia. Y también toda tu transformación está sumando a la conciencia colectiva. Entonces, por eso es tan importante la labor de un masculino, ¿sí? Comprometido con su propio proceso. Y como vos decís, en conexión con el ser, pero el ser en conciencia y en responsabilidad, porque esto de decir, bueno, pero yo fluyo y como que voy haciendo nada por la vida, y el otro día escuchaba algo muy, bueno, muy interesante, que alguien en un videito decía, para que vos fluya, hay otros que tenemos que sostener. Y como, uff, claro, es verdad, ¿no? Dice, no, yo no sé si voy o no voy, yo voy fluyendo. Sí, sí, pero alguien ya reservó la mesa, alguien ya hizo el pedido de la comida, ¿se entiende? Para que alguien fluya, es como, lo visualicé como el río. Para que el río fluya, tiene que haber montañas que sostengan ese fluido, tiene que haber montes, o sea, pero a su vez, porque qué está bien y qué está mal, ¿no? Porque el que fluye se queja del estructurado y el estructurado se queja del que fluye. Pero en realidad no hay nada que esté mal. Simplemente tenemos que estar cada uno donde tenemos que estar y hacer lo Asumir que... las consecuencias, ¿no? Es decir, saber, o sea, más que bien o mal, es qué consecuencias va a traer esto y si soy capaz de responder ante eso. Ahí ¿No? va. Y si realmente eso no va a ocasionar un daño a un tercero, ¿no? Y ahí es otra cosa, ¿no? Es poner un límite, probablemente le puede hacer daño a un tercero, pero no está mal. O sea, eso es lo que esa persona a lo mejor está, pues va a pasar, ¿no? Porque ya te estás poniendo un límite o distancia, pero eso no es nuestra responsabilidad. Pero tu responsabilidad es llegar y golpear a alguien. Ahí es donde entra también esa parte de responsabilidad, donde estás haciendo ya algo más directo. Entonces, no es bueno o malo, va, pero sí
una consecuencia de tus decisiones, ¿no? Mm, mm, Y la empatía viene en el paquete, ¿no? O sea, aparte de trabajar nosotros, aún hay que seguir siendo empático, bien, sería lo sano para convivir en comunidad, ¿no? Che, Manu, muchas gracias por tu tiempo. Eh, si tenés que darle un mensaje así para salvar el mundo, Para salvar el mundo. para salvar, para salvar a la especie masculina, ¿qué le decís a la comunidad? Oh, creo que se necesitan más hombres que den este paso al frente. O sea, se necesitan más hombres que den este paso. Porque al final, por más que puedas cubrir, no puedes cubrir todo. Eso es imposible. Necesitamos unirnos en esta visión y en esta misión, ¿no? Entonces, es entre más espacios existan, donde podamos llegar a los rincones eh, más rincones del mundo, creo que entre más exista esto, más posibilidades de que esto se expanda, ¿no? Y justamente eso creo que es importante, ¿no? Y Bien, hacerlo con responsabilidad. yo te agrego otra cosita ahí, Sí, 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 ¿no? sí. O sea, porque nosotros ya estuvimos acá, ¿no? Estuvimos en la Tierra, estuvimos en otros tiempos, también nos estamos reencontrando y reconociendo. Y también a veces siento esto de que traemos códigos que despiertan a otros. Entonces, esta es como un poquito más arriba, ¿no? O profundo. A ver, desde el ser superior de Manu, ¿cuál es el código que emite para convocar y despertar a esos masculinos? A ver, te tiré una, ¿eh? Qué buena pregunta. Eso para mí es utilizar nuestra capacidad de transmutación. ¿Para qué? Para transmutar el dolor colectivo del hombre. Es decir, si nos unimos en un rezo profundo, en esos espacios, en esos círculos donde vamos a guerrerear, donde vamos a llorar, estamos transmutando el dolor colectivo todos juntos a través del dolor, a través de las lágrimas. Y es una ofrenda a la tierra. Es decir, si nos vamos más profundo es darnos permiso para entrar en rezo, para unirnos en esos espacios a transmutar ese dolor planetario, ¿no? Ajo. Listo. Gracias, Manu. Gracias, gracias. Bueno, Bueno, Manu, gracias, Oim. bueno, Querido ahí lo siempre. encuentran en las redes como Manu Yaguno, y ahí ven toda la movida hermosa que tiene. Así que, hermano, muchísimas gracias. Esperemos poder contar contigo para próximas entrevistas y sostener Ediciones. la guerrilla. Y gracias nuevamente, che. Un gusto. Un gusto. Nos vemos la próxima. Gracias.